Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de la relatividad y más específicamente de la dilatación temporal. Esto con el objetivo de la experimentación de la teoría de la dilatación temporal, explicar de dónde y cómo es que surge, así como ver unos ejemplos. Lo primero que tenemos que mencionar es cómo vamos a estar trabajando. Vamos a tener un observador A que está en la Tierra y está en reposo. Y vamos a tener un observador B que va a estar en movimiento. Este observador A ve en movimiento al observador B, pero si aquí el observador B lo tomamos como nuestro observador, vamos a tener que para él, el que se mueve es el otro. Y ahorita lo vamos a explicar mejor. Para esto es importante mencionar que la velocidad de la luz es una constante, tanto para nuestro observador A como para nuestro observador B. Es decir, no va a cambiar en ninguno de los dos casos. Ahora, ¿cómo vamos a medir el tiempo? Bueno, el tiempo sabemos que se mide a partir de la fórmula de la velocidad, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y despejándola nos queda que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y esto lo podemos ver claramente en nuestro observador B, que aquí nos dice cómo se obtiene su tiempo. El tiempo vamos a vamos a tomarlo como si fuera de un fotón que va desde abajo hasta arriba y arriba hay un espejo y ese espejo hace que rebote. Entonces, tomando esto en cuenta, ya podemos obtener nuestra fórmula del tiempo para nuestro observador B, que la distancia va a ser 2A. ¿Por qué? Porque nuestro fotón tiene que cumplir un ciclo de arriba hacia abajo. Y en el momento en el que vuelve a tocar la parte de abajo es cuando se cumple un ciclo. Esta distancia es A, por lo tanto, nuestra distancia total va a ser 2A, ya que como lo mencioné, tiene que ir de arriba hacia abajo. Y nuestra velocidad va a ser c. ¿Por qué? Porque se está moviendo a la velocidad de la luz. Vamos a ver que esto puede llegar a cambiar dependiendo del ejercicio que hagamos, pero como aquí estamos tomando el ejercicio de la dilatación temporal, vamos a tomarlo simplemente como c. Entonces ya tenemos que nuestra fórmula del tiempo t sub 0, que es nuestro observador B, es igual a 2a sobre c, que despejando a nos queda que es igual a c por delta t sub 0 sobre 2. Y esta fórmula nos va a servir más adelante, hay que tenerla en cuenta. Ahora, vamos a obtener el tiempo que mide nuestro observador A. Y como el observador B está en movimiento, el observador A no ve que el fotón sube y luego vuelve a bajar. El observador A ve que el fotón sube, recorre un camino mientras sube y mientras vuelve a bajar recorre otra distancia. ¿Por qué? Debido a que está en movimiento. Esto lo podemos ejemplificar suponiendo que estamos en un tren y estamos botando una pelota de tenis. Para nosotros, dentro del tren, la pelota de tenis solo va a ir de arriba hacia abajo, mientras que alguien que esté en la estación o alguien que no esté en movimiento, la pelota de tenis va a ir en movimiento. Ese es el punto que tenemos que observar. Entonces, para obtener la distancia, tenemos que dividir el triángulo en dos. ¿Para qué? Para que sea más fácil calcularlo. Y tenemos la velocidad de delta t. Y la velocidad de delta t tenemos que es 2b sobre c. Pero ¿cómo obtuvimos esto? Con la fórmula de Pitágoras. Tenemos que b al cuadrado, que es esta parte, es igual a al cuadrado. ¿Y qué es a? A es la distancia esta. Es nuestra distancia esta, que se puede traducir que es la altura máxima que va a recorrer nuestro fotón. Entonces tenemos b al cuadrado es igual a al cuadrado más nuestra base, que es b por delta t sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué es b delta t sobre 2? Porque a la velocidad se le llama velocidad de delta t. Pero como estamos tomando solo la mitad del triángulo, vamos a dividirla entre 2. Por eso es que es b por delta t sobre 2
al cuadrado, por la fórmula de Pitágoras. Entonces, volviendo a nuestra fórmula de velocidad, tenemos que delta t es igual a 2d sobre c. Vemos que es muy parecida a esta, pero aplicada a nuestro observador A. Ahora, si todo esto lo elevamos al cuadrado, obtenemos delta t al cuadrado igual a 2d al cuadrado, todo esto aquí, y también tenemos c al cuadrado. Y oh sorpresa, aquí ya tenemos un d cuadrado. ¿Y dónde más tenemos un d cuadrado? En nuestra fórmula de Pitágoras. Entonces podemos hacer la sustitución y nos queda 2 sobre c al cuadrado por a al cuadrado más b delta t sobre 2 al cuadrado es igual a delta t al cuadrado. Y haciendo aritmética básica nos queda lo siguiente. Y así nos queda lo siguiente. Nos queda esta fórmula que es delta t es igual a delta t sub 0 al cuadrado más b al cuadrado entre c al cuadrado por delta t al cuadrado. Que volviendo a despejar, ahora vamos a despejar delta t sub 0, aquí lo tenemos. ¿Por qué vamos a despejar delta t sub 0? Porque vamos a obtener la dilatación temporal, por eso es que vamos a obtener delta t sub 0. Aquí tenemos al cuadrado y al cuadrado, eso quiere decir que podemos hacer raíces cuadradas para eliminar. Y nos queda esta fórmula, que es justo la que estábamos viendo en nuestra explicación, que esta es la fórmula de la dilatación temporal. Tenemos que delta t es igual a delta t sub 0 sobre raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado, que c al cuadrado tenemos que es nuestra velocidad de la luz. Esta fórmula es aplicada para, ya lo vamos a ver más adelante, de hecho ahorita si lo explico va a ser un poco confuso, así que sí, vamos a verlo en los siguientes ejemplos, pero antes de pasar a los ejemplos vamos a ver una aclaración. Tenemos aquí nuestra fórmula de la dilatación temporal que ya vimos cómo se obtuvo, y ahora vamos a ver en qué casos va a ser representativa los resultados de esta fórmula, y ahorita voy a decir por qué. Porque si nosotros obtenemos si nosotros hacemos el ejercicio, el ejemplo, con una velocidad muy baja, llámese 100, 200 kilómetros por hora, que para nosotros es una velocidad muy alta quizá, pero como lo que estamos haciendo es dividir nuestra velocidad sobre la velocidad de la luz, 200, 300 kilómetros no es nada. Incluso la velocidad de un avión, que son aproximadamente entre 900 y 1000 kilómetros por hora, no representan una dilatación demasiado grande, ya que es como dividir 1 entre, ¿qué les gusta? Entre 1.000.000. Es demasiado. Y esto ni siquiera es la velocidad de la luz. Es un número tan pequeño que la diferencia es tan poquito. Entonces por aquí vamos a tener que mientras nuestra velocidad sea muy pequeña, este valor se va a aproximar a 0, va a tender al 0. Y esto aquí estamos tomando valores que incluso para la velocidad de la luz son pequeños. Teniendo en cuenta que esta es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es decir, es más grande que esto. Es decir, si nosotros tomamos una velocidad de 300 kilómetros por hora, va a ser 0.00 y así un número que es tan pequeño que va a tender a 0. Entonces vamos a teniendo este resultado, vamos a poder observar que realmente no es una dilatación muy grande, a pesar de que para nosotros 300 kilómetros por hora podemos considerarlo mucho. En cambio, si nosotros tenemos una velocidad más grande, supongamos 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo, esta velocidad al dividirla
Al dividirla sobre c, recordemos esto es nuestro c, sobre c al cuadrado, igual esto al cuadrado, vamos a obtener un valor muchísimo más cercano a 1. ¿Por qué? Porque son valores más cercanos, porque son valores más representativos para lo que es c. Por eso es que la dilatación temporal afecta sobre todo en velocidades más grandes. Eso quiere decir que el tiempo que mide nuestro observador A va a ser mayor del tiempo de nuestro observador B. Esto es a lo que me refería hace rato con que era mejor ejemplificarlo que verlo. Y va a quedar mucho más claro en los ejemplos. Pero este es el punto importante. Entender esto, de que realmente a velocidades alcanzables en la Tierra no va a haber una dilatación temporal demasiado grande. Y que delta t es el tiempo que observa A con respecto al tiempo que observa B. Es por eso que el tiempo de A, es decir, el delta t, va a ser mayor que delta t sub 0. Reitero, esto se va a quedar más claro en los ejemplos y ahora sí, vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra fórmula y esta observación que hacíamos. Y primero vamos a tomar una velocidad baja, una velocidad de un tren, aproximadamente, ¿no? 20 metros sobre segundo. No es muy alto, ni siquiera para velocidades de la Tierra. Entonces tenemos la sustitución, nuestro delta t sub 0, nuestro objeto en movimiento, nuestro sujeto en movimiento, perdón, se va a mover una cantidad de 15 minutos. 15 minutos va a estar en movimiento, constante, no se va a cambiar. Y la velocidad que va a tener nuestro observador B va a ser de 20 metros sobre segundo. Entonces sustituyendo tenemos que delta t sub 0 van a ser 15 minutos. Y abajo tenemos raíz cuadrada de 1 menos 20, que es la velocidad al cuadrado, sobre c al cuadrado. Y haciendo las cuentas, esto nos va a salir un valor casi exacto a 15. ¿Por qué? Por esto que explicaba. Porque como estamos dividiendo 400 sobre el c al cuadrado, este número se aproxima demasiado a 0. Demasiado, demasiado. Es por eso que realmente nuestro observador en A, para tanto nuestro observador en A como para nuestro observador en B, han pasado 15 minutos. No es algo para nada representativo. Bueno, sí es representativo, pero nuestra dilatación temporal es prácticamente nula. Pero ahora vamos a tener un objeto, un observador B, que se mueve al 90% de la velocidad de la luz, es decir, 0.9c. Esto es el 90% de c. Igual, se va a mover por 15 minutos al 90% de la velocidad de la luz. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos igual. Delta t sub 0 va a ser 15 porque se mueve por 15 minutos. Sobre raíz cuadrada de 1 menos 0.9 de c al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces, esto pues se puede eliminar, ¿no? Y haciendo esta cuenta, tenemos que el aproximado que nos da son 34 minutos. Es decir, mientras que para nuestro observador A pasan aproximadamente 34 minutos, nuestro observador B solo ha pasado 15 minutos. Por eso es que decimos que el tiempo es relativo. Y de aquí es donde surge todo. Nuestro observador B se está moviendo tan rápido que para él han pasado 15 minutos. Mientras que el observador A pues, no se mueve, para él solo han pasado 34 minutos. Es una diferencia enorme, de más del doble. Y esto solo han sido 15 minutos. Teniendo en cuenta, supongamos una nave espacial, tiene que acelerar desde el cero, más todo el tiempo que tarde en alcanzar el 90% de la velocidad de la luz, que es demasiado, actualmente imposible con nuestra tecnología. Estos son cantidades enormes. Estos aquí solo fueron 15 minutos, pero realmente 15 minutos no es un viaje que se pueda hacer en la velocidad de la luz porque ni siquiera daría el tiempo a acelerar. Ni siquiera. Por eso que en la película de Interestelar, en el planeta de agua, cada hora son 7 años en la Tierra. Ahora, podremos decir, ah, sí, pero es que ahí no están en una nave espacial. No, ahí se ven afectados por la velocidad, más bien por la aceleración de la gravedad.
¿Por qué? Porque es muchísimo mayor. Eso quiere decir que nuestra velocidad está muy cercana, bueno, no, de hecho no está cercana a valores de la velocidad de la luz, pero es muchísimo más alta comparada a la velocidad de la Tierra. Igual se puede aplicar esto. Igual se puede aplicar la fórmula de manera inversa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro delta t, que es igual a 7 años convertido a minutos, y nuestro delta t sub 0, que son una hora, se puede despejar y prácticamente obtener la velocidad de la aceleración de la gravedad que se mide en el planeta Agua, que era interestelar. Es por eso que es tan interesante y sobre todo tan útil en misiones de exploración espacial. Por eso que es tan importante la teoría de la relatividad de Einstein. Así que bueno, esta ha sido nuestra explicación, experimentación y explicación de la fórmula de la dilatación temporal.